Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema Dilemas en torno al final de la vida, eutanasia. Y nos acompaña la doctora Angélica García Avilés, quien es la coordinadora del Consejo Estatal de Políticas Públicas en Bioética, es la jefa de enseñanza en investigación general del Hospital General de Zacatecas y tiene los grados de maestra en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Zacatecas y de doctorado en bioética. Y es para nosotros un gusto contar con la presencia de la doctora García. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sé que nos escuchan y que nos siguen desde diferentes partes de la República Mexicana e incluso de otros lugares más allá de nuestras fronteras. Sean bienvenidos y ojalá que este tema resulte de su interés y sobre todo que abone a la reflexión bioética en estos tan necesarias reflexiones de los dilemas al final de la vida. Voy a comenzar mi presentación. Agradezco la invitación del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, especialmente a su secretario académico, el doctor Ángel Alonso, por esta invitación que nos permite compartir entonces este tipo de conocimientos y de reflexiones acerca de este tema en particular. Y para empezar, yo sí quisiera hacer algunas consideraciones a este tema. La práctica de la eutanasia en México está expresamente prohibida. En la Ley General de Salud está expresamente prohibida y en el Código Penal también lo está. Actualmente no se cuentan con iniciativas de revisión para la aprobación de esta práctica en México. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar en esta ocasión es exclusivamente de fines académicos, ya que no se trata aquí de que determinemos si la eutanasia es buena, si la eutanasia es mala, o si debe de ser o no aprobada. Entonces, este ejercicio, pues, es meramente académico para que tengamos elementos para la reflexión acerca de este tema. Y aquí, precisamente, yo les presento cuál es el artículo específico de la Ley General de Salud que se refiere a este particular. Y dice así, el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud. Y dice, queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Y aquí cabe señalar que cuando hablamos de leyes generales, como en este caso la Ley General de Salud, aplica a todas las entidades federativas, así como el Código Penal Federal. Entonces, cualquier situación que bajo el amparo de un homicidio, aludiendo incluso piedad o compasión, está penado hoy por la legislación mexicana. Entonces, esto es lo que en la ley se habla y se especifica respecto a la eutanasia. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación? En principio, dar a conocer definiciones, conceptos, evolución histórica y consideraciones desde la bioética para aportar elementos que ayuden a la reflexión acerca de la eutanasia, considerando la valoración social, moral y legal de este tema. Y el contenido de la presentación va a ser en diferentes segmentos. Primero, una reflexión personal. ¿Qué queremos al final de nuestra vida? Luego, veremos conceptos básicos relativos a la eutanasia. Veremos la eutanasia a través de la historia y algunas consideraciones generales del tema. Y comencemos, pues, con el primer ítem, con el primer tópico que dice ¿qué queremos al final de nuestra vida? Y esta es una reflexión muy personal. En principio sabemos que la vida es finita y que a partir de que nacemos, el reloj comienza su vuelta atrás. Aquí es una retrospectiva, es una situación que nos va a llevar desde el nacimiento hasta nuestra muerte, que no sabemos cuándo va a ocurrir, y que conforme pasa el tiempo y nos hacemos conscientes de esta finitud, sabemos que ese momento va a llegar, pero al tema que generalmente nos cuesta trabajo hablar. Es un tema que luego a veces rehuimos reflexionar con otros, incluso con nuestra familia,
o que muchas veces nos resulta incómodo cuando alguien saca ese tema a relucir, y más si es un ser querido. No estamos acostumbrados a hacernos conscientes de que nos vamos a morir algún día, de alguna manera, en alguna condición. Y entonces, estos temas que luego dicen por ahí que no, que los mexicanos nos burlamos de la muerte y que los mexicanos hacemos lo que queremos en función de este tema y que hacemos chistes y que hacemos caravanas y que hacemos fiestas. Pues la verdad de las cosas es que ya de manera personal son temas que tratamos muy por encimita. Cuando nos hablan del testamento, uy, pues ¿sabes qué? Es casi, esto es algo muy personal y ni me preguntes. Cuando hablamos de testamento vital, muchas veces nos vamos al entorno de, oye, ¿por qué quieres que haga un testamento vital o una voluntad anticipada? Pues yo no quiero que me maten. ¿Por qué? Porque tenemos ahora sí que confusión de términos acerca de este tipo de temas. Y entonces, pues para no entrar en detalles, para no entrar en situaciones incómodas, los pasamos de largo. Pero luego resulta que cuando nos toca vivir de cerca, sufrir a un ser querido por una enfermedad, y que esta enfermedad va siendo crónica y que va siendo sobre todo degenerativa y que va mermando la calidad de vida de esa persona que queremos, nos ponemos a reflexionar si eso quisiéramos para nosotros mismos, o nos ponemos a reflexionar si eso que vemos en esa persona que queremos es algo que realmente pudiéramos evitarle cuando lo vemos que sufre. Y empezamos a cuestionarnos y empezamos a preguntarnos. Y a veces, cuando son personas muy cercanas, empezamos a buscar alternativas que a veces ni siquiera imaginamos que pudiéramos llegar a puertas que nunca pensamos llegar a tocar para tratar de evitar o de minimizar el sufrimiento de las personas que queremos. ¿Sí? Y entonces, precisamente cuando nos toca esto tan de cerca, es cuando reflexionamos sobre el tema. Y en el ámbito de la salud, pues esto pasa más frecuentemente, porque aunque no son personas cercanas familiarmente o de una manera más emocional, sí son pacientes que a veces seguimos desde hace mucho tiempo, sí son personas que están sufriendo, son familias que están sufriendo con los pacientes, y a veces dice uno, oye, no, ¿hasta dónde van a seguirle haciendo a esta persona? ¿Hasta dónde van a decir ya basta? ¿Hasta dónde van a limitar o adecuar ese esfuerzo terapéutico? Porque vemos que es un deterioro en vida que a veces, híjole, nos deja mucho que pensar. Y es cuando decimos, ¿qué más puedo hacer yo como personal de salud para ayudar a que esta persona tenga una mejor calidad de vida, o a veces a que tenga una mejor calidad de muerte? Porque así como hay calidad de vida, hay calidad de muerte, solo que casi nunca lo tomamos en cuenta. Y entonces, cuando vemos estos casos cercanos, en esa intimidad, en esa introspección, es cuando nos ponemos a pensar, si nosotros quisiéramos terminar de tal o cual manera, si nosotros quisiéramos cierto procedimiento para nosotros mismos, llegado el momento. Esta pandemia que hemos estado padeciendo desde el año pasado, yo creo que también nos ha puesto en el contexto de esa finitud de la vida. Y cuando han salido luego elementos de controversia, que si hay 3 ventiladores, ¿a quién le vas a poner el ventilador? Y de que hay algunos que dicen, yo no quiero que me intuben, y dónde firmo para que no lo hagan, es precisamente porque empezamos a reflexionar de esas condiciones que pudiéramos tener al final de la vida. Y empezamos a expresar qué es lo que no queremos para nosotros. Y nos empezamos a imaginar en escenarios que uno dice, no, yo de llegar así, pues yo prefiero que ya, hasta ahí terminen, pero pues da la casualidad de que en México eso no es posible. Hay otras alternativas para mejorar esa calidad de vida, calidad de muerte, para mejorar las condiciones en etapa terminal. Pero hoy por hoy, como lo decíamos desde un principio, la eutanasia no está en discusión en este momento. Y hacer este ejercicio de reflexión personal, íntimo, acerca de nuestra finitud y de nuestra vulnerabilidad, es empezar a pensar de qué manera puedo hacer un ejercicio de autonomía, de libertad y de autodeterminación
para las condiciones de mi propia muerte. Y créanme que hacerlo, el hacer, por ejemplo, una voluntad anticipada y en ella definir ciertas condiciones que sí quisiera para mí y otras que no quisiera, quita de muchos problemas a la hora de tomar decisiones tanto a nuestras familias como al personal de salud que nos atiende. Porque hay enfermedades que no avisan, que de repente, no sé, un EBC, un aneurisma que se rompe, o a veces un accidente que te deja en condiciones en las que no puedes decir qué quieres para ti o qué no quieres para ti, y entonces hay quien toma decisiones a pesar de que tú hubieras querido que fueran diferentes esas condiciones para ti mismo, ¿no? Dejar un documento de voluntad anticipada resuelve muchas situaciones. Entonces, es algo que tendríamos que llegar a considerar en un momento dado y en un contexto como en el de nuestro país, en donde, como les decía, pensar en un suicidio asistido o una eutanasia, pues simple y sencillamente no es factible hoy por hoy. Luego, les quiero presentar entonces, ¿qué es lo que los mexicanos opinamos sobre la eutanasia? Sobre este tema sobre el cual muchas veces no queremos hablar. O este término tan polisémico, tan llevado, tan traído, que a veces confundimos y del cual no podemos discutir si no tenemos claro qué significa. O que lo discutimos desde una situación que es equivocada desde la posición en que la entendemos a lo que realmente puede hacer. Les voy a presentar un ejercicio que se hizo por la Universidad del Valle de México el año pasado, en 2020, por el Departamento de Opinión Pública de esta UVM, y que precisamente hace un sondeo entre varias personas sobre lo que entienden sobre la muerte digna y su posición a favor o en contra de la eutanasia, ¿sí? Esta es, pues, les pongo aquí donde lo pueden encontrar. Esta es la infografía respectiva, donde resume los resultados, pero ahorita vamos a ver algunas de las presentaciones, de las gráficas que contiene el documento y que nos muestra ahora sí que una muestra de qué es lo que pensamos como mexicanos en relación al tema. Y miren, en esta dice, ¿con cuál frase estás más de acuerdo? Y vemos nosotros el gráfico de este lado, del lado izquierdo, de mi izquierda de la pantalla, donde dice, ¿los mexicanos hablan abiertamente de la muerte o a los mexicanos les cuesta trabajo hablar de la muerte? Y aquí vemos que el 52% de los mexicanos dice que los mexicanos hablan abiertamente de la muerte, pero fíjense, es un 52% contra un 48% que dicen que nos cuesta trabajo. O sea, casi estamos ahí por mitad, ¿no? Luego preguntan, ¿los mexicanos prefieren morir en un hospital atendido por profesionales de la salud o los mexicanos preferirían morir en casa con sus seres queridos? Y el 89% dice que preferirían morir en casa, rodeado de sus seres queridos. Solamente el 11% dice que mejor en un hospital. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde se está muriendo o dónde nos estamos muriendo la mayoría de los mexicanos? ¿Y de qué manera nos estamos muriendo la mayoría de nosotros? Aquí pregunta alguien, ¿yo qué quiero para el final de mi vida? Bueno, pues yo quiero en principio que se respete mi decisión, esa decisión que yo en algún momento tengo en mi documento de voluntad anticipada, esa decisión sea respetada. Y en este sentido, en esta pregunta que se hace aquí, a mí me gustaría morirme en mi casa. Me gustaría estar rodeada de mis seres queridos, rodeada de las cosas que me son familiares, a lo mejor tener cerca a mi mascota, poder tener la decisión de descansar hasta la hora que yo quiera descansar, por ejemplo, porque en los hospitales, quienes han estado en un hospital se darán cuenta de que las luces se prenden a la hora que se van a prender para todos, que el descanso no es a la hora que tú quieres, ¿sí?
que hay horarios para que te chequen la temperatura, que hay horarios para que te tomen tus signos, y hay momentos en que necesitas estar en el hospital, pero hay otros momentos en que los cuidados que te dan en el hospital los pudieran hacer también en tu casa, si tus familiares y tus cuidadores se involucran y son involucrados por el sistema de salud para cuidarte de una manera adecuada, de acuerdo a tus condiciones. Obviamente, no todas las personas pueden estar fuera del hospital, pero cuando eso es posible y estás al final de la vida y tú quieres morirte en tu casa, pues tener esa posibilidad yo creo que da mucha paz. Ahora, la otra pregunta dice, supongamos que una persona con una enfermedad terminal ha tomado la decisión de cómo desea morir. Y luego, dicen, ¿crees que debe de consultar la decisión con la familia o es una decisión que debe tomar sola? El 63% de los encuestados dijeron que es una decisión que se debe de tomar uno mismo. El 63%. Es decir, el 63% de las personas están conscientes de esa autodeterminación y dicen, bueno, es que yo no quiero que otros digan cómo me voy a morir. Yo quiero decirlo desde ahorita. Yo quiero expresarlo y que luego en su momento lo respete. Pero el 37% dice que hay que consultarlo con la familia. Recordemos que nuestro contexto social en México es todavía de esta tradición familiar, de esa situación de decisiones consensuadas, en donde la familia es un pilar bien importante hoy por hoy en México. Y bueno, pues ya vemos aquí que un 37% preferiría hacer como una junta familiar para decidir qué va a pasar o cuál será la mejor decisión para mí mismo, ¿no? Y en esta otra situación preguntan si las decisiones las debes de consultar con tu médico o lo debes de tomar solo. Y fíjense que aquí cambia la forma y el porcentaje de las decisiones. Mientras que el 63% decía que uno debe tomar las decisiones solos, el 56% dice que sí hay que tomar en cuenta al médico. O sea, a lo mejor es más el número de personas que consensuarían con su médico las decisiones que debería de tomar al final de su vida, pero no son tantas las que piensan que deberían de tomar en cuenta la familia. ¿Sí? Es decir, creen más importante la opinión del médico que la opinión de familia para la toma de decisiones al final de la vida. Luego preguntan, ¿las personas que tienen una enfermedad terminal deberían tener derecho a solicitar voluntaria y libremente la muerte? Y miren lo que sale aquí. Aquí está, dice que el 46% estaría totalmente de acuerdo en tener el derecho a solicitar voluntariamente y libremente su muerte. El 40% dice que está de acuerdo. Si sumamos los totalmente de acuerdo con los que están de acuerdo, estamos hablando de un 86% que estaría de acuerdo en solicitar voluntaria y libremente el morir. ¿Sí? En esas circunstancias. Luego dice, una persona que tiene una enfermedad terminal debería tener derecho a tomar medicamentos que le causen la muerte con la asistencia y ayuda de otra persona. ¿Sí? Aquí no están hablando de personal de salud, están hablando de alguien más que le ayude a morir. Y aquí ya cambian los porcentajes porque ya el 27% está totalmente de acuerdo y el 33% está de acuerdo, nada más. Entonces, en contraste, el porcentaje sí, en relación a la pregunta anterior, sí baja el número de personas que están de acuerdo. Y acá dice, una persona que tiene una enfermedad terminal debería tener derecho a solicitar al médico medicamentos para tomarlos y así acabar con su vida. Aquí nos estaríamos refiriendo al suicidio médicamente asistido. El 24 dice que está totalmente de acuerdo y el 35 dice que está de acuerdo. Todavía si nosotros seguimos sumando estos porcentajes siguen siendo mayores que los que no están de acuerdo. Y luego dice, actualmente los mexicanos que tienen una enfermedad terminal tienen una muerte digna. Miren, aquí es bien interesante lo que decimos y lo que pensamos. Solamente el 39% dice que está de acuerdo total o parcialmente con que los mexicanos tenemos una muerte digna. ¿Sí? Fíjense, el 41% dice que está en desacuerdo en que los mexicanos tenemos una muerte digna. Y aquí abajo dice, muerte digna, según estas personas que hicieron este estudio,
dice que la muerte digna significa que con los cuidados médicos adecuados para mitigar el sufrimiento y el dolor, se estaría accediendo a esta muerte digna, pensando en quienes están en una fase terminal de su enfermedad. Entonces, fíjense cómo las personas estarían de acuerdo en tener la libertad de elegir su muerte en un caso de enfermedad terminal, porque sienten, piensan o han vivido de cerca que las condiciones en México no son las adecuadas para morir con esa dignidad. Ahora, ahorita vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es la muerte digna. O sea, la muerte digna para mí, desde mis valores, desde mis principios, desde mis creencias, pueden ser diferentes lo que yo creo que es la muerte digna para mí, que lo que es la muerte digna para otra persona que tiene o que ha crecido en un ámbito diferente en cuestión de valores y principios y creencias diferentes a las mías. Entonces, esa dignidad no es algo que sea igual en la definición, en los conceptos para todos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también más adelante vamos a hablar de las preguntas que están haciendo en el chat respecto a la voluntad anticipada y a sus regulaciones. Bien, vamos a la siguiente pregunta y dice, ¿qué tanto apoyas administrar medicamentos para mantener dormida a una persona que tiene una enfermedad terminal y que está sufriendo mucho dolor? Fíjense bien, aquí está hablando de la administración de medicamentos. ¿Para qué? Para mantener dormida ¿a quién? A una persona que tiene una enfermedad terminal y que ¿qué? Está sufriendo mucho dolor, ¿sí? Aquí no está hablando de inyectar o administrar medicamentos para quitarle la vida a nadie, no. Aquí está hablando de algo que nosotros en medicina conocemos como sedación paliativa. Y esta sedación paliativa se refiere a esa administración de medicamentos que disminuyen el nivel de conciencia cuando el sufrimiento que alguien está padeciendo es muy grande. Pero esa sedación paliativa es reversible. ¿Okay? Y entonces aquí, en oscurito están los que rechazan totalmente y aquí en más clarito los que apoyan totalmente. Y en esta pregunta de sedación paliativa, el 36% más el 20% que apoya parcialmente estaría de acuerdo en poder tener poder recibir o que alguien reciba medicamentos que los mantengan dormidos para que se disminuya esa sensación de dolor o de sufrimiento. Luego, acá en esta otra grafiquita preguntan, a una persona que tiene, una enfermedad terminal, ¿sí? Persona con enfermedad terminal, administrarle medicamentos para mantenerla dormida de manera profunda e irreversible hasta la muerte. Aquí estaríamos hablando de sedación terminal, ¿sí? Entonces aquí si se fijan ya estamos viendo dos términos que no son eutanasia, pero que se relacionan con esos dilemas al final de la vida. Ante una persona que tiene una enfermedad terminal y que tiene un sufrimiento muy grande, ¿sí? Y entonces, aquí preguntan sobre esa sedación terminal, que es irreversible y que disminuye de manera profunda el nivel de conciencia, y aquí ya cambian los parámetros de aprobación. Aquí solamente el 40% dice que estaría de acuerdo y un 29% lo rechaza totalmente. ¿De acuerdo? Bien. Estoy leyendo otras preguntas en el chat. Ahorita no les voy a contestar en este momento porque más adelante vamos a retomar algunos de esos puntos. ¿De acuerdo? Bien. Luego ya preguntan directamente, ¿debería legalizarse la eutanasia? Y fíjense qué porcentaje tan alto dice que sí. Dice que el 72% dice que sí. Contra un 52% que dice que sí debería de implementarse el suicidio médicamente asistido. O sea,
hay más personas que están a favor de la eutanasia que las personas que están a favor del suicidio médicamente asistido. ¿Por qué será? Luego, el 68%, que también es un porcentaje menor a la eutanasia, dice que estaría de acuerdo con que se implementara la sedación terminal. Siendo que la sedación terminal tampoco termina directamente con la vida de las personas. Entonces, llama la atención en este estudio que son más las personas a favor de la eutanasia, que es una acción directa para terminar con la vida de alguien a través de la intervención del personal médico, que el apoyo para que alguien se quite la vida con el apoyo médico o que se mantenga dormido a alguien hasta el final de la vida. Entonces sí llama la atención estos resultados. Y aquí abajo ponen cuáles son las definiciones que le proporcionaron estos investigadores a las personas entrevistadas y dicen que la eutanasia, en esta definición, es la aplicación de medicamentos para provocar la muerte en un enfermo terminal que tiene sufrimiento y pide voluntariamente este fin. Aquí dicen que suicidio médicamente asistido es una intervención en la que el médico receta al paciente los medicamentos que debe tomar para acabar con su vida y que sedación terminal ayuda a mantener dormido de manera profunda e irreversible al enfermo terminal que tiene mucho dolor y sufrimiento hasta que llega a la muerte. Entonces, aquí ponen cuáles son las definiciones que se le proporcionaron a los participantes para que pudieran opinar acerca si están de acuerdo o no están de acuerdo con la legalización de estas situaciones. ¿Qué más les quiero comentar? Hemos hablado mucho de enfermedad terminal o enfermos terminales, pero también digamos, ¿cómo se define una enfermedad terminal? Según la propia Ley General de Salud y la norma oficial mexicana 011 de cuidados paliativos, dice que un enfermo terminal es aquel que tiene una enfermedad crónica, irreversible e incurable con un pronóstico de vida menor a 6 meses. ¿Sí? Esa es una enfermedad terminal, según la definición. Y este artículo de la Ley General de Salud, este capítulo 8 bis, donde están los artículos 166 bis en adelante con los capítulos del 1 al 4, se refieren a los derechos de los pacientes en etapa terminal. ¿Ah? Y aquí también es algo que se ha discutido mucho en diferentes foros acerca de por qué la ley le da los beneficios únicamente a las personas que tienen una enfermedad terminal, siendo que hay otras personas con enfermedades crónicas, degenerativas e incurables, que si bien es cierto, no están en etapa terminal, también es cierto que pueden o deben acceder a los cuidados paliativos por su condicionalidad de que son irreversibles, de que son crónicas y provocan sufrimiento o dolor total. Entonces, aquí es importante pues hacer esta acotación cuando yo les digo lo que es una enfermedad terminal para estar pues en el contexto de lo que estamos hablando. Y aquí yo les decía hace rato y de manera importante, tenemos que saber muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia, de qué hablamos cuando hablamos de suicidio médicamente asistido, de qué hablamos cuando hablamos de sedación terminal y de qué hablamos cuando nos referimos a enfermedad terminal. ¿Sí? Entonces ya quedamos, es esa enfermedad crónica, degenerativa, incurable, irreversible, que tiene un pronóstico de vida menor a 6 meses. Y fíjense que digo pronóstico, porque ¿quién puede saber cuánto te queda de vida? O sea, realmente, ¿quién puede saberlo con precisión? Hay escalas, hay instrumentos que miden de alguna manera ese pronóstico de vida, pero es eso, es un pronóstico. Entonces, a quien se le calcula esta situación es a quien les aplica o les podría aplicar este tipo de prerrogativas. Incluso lo que les decía, las que están en el capítulo 8 bis de la Ley General de Salud. Bien. Entonces, aquí ya veíamos esta parte. Y aquí está, pues, desglosada esta parte donde dice que el 72% cree que sí debería de ser legalizada la eutanasia en nuestro país. Ahora, ¿cuántas personas y de qué contexto, cómo están esas situaciones de los encuestados? Eso no lo define la metodología de esta presentación, porque también esa opinión puede ser diferente entre una comunidad que a lo mejor que tiene un pensamiento más liberal, entre
que en una comunidad que a lo mejor tiene connotaciones más tradicionales o más religiosas, y pues la opinión puede variar. Aquí realmente la muestra no dicen dónde se tomó, solamente dicen de cuántas personas constó, pero bueno, es un ejercicio interesante. Luego aquí, de lo que preguntaban hace rato y que les llamaba la atención respecto a las voluntades anticipadas, hay 14 estados en la República Mexicana que tienen una ley específica de voluntad anticipada. Zacatecas es uno de esos estados que tiene su ley de voluntad anticipada desde el año 2018, pero que todavía no está regulada en el estado. Es decir, existe el documento con esas reglas, con esa regulación, pero por algún motivo todavía no se ha publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, pero ya existe esa ley y la regulación pues está en espera de que sea publicada. Hay 3 estados más. El primero de los estados en tener su voluntad anticipada fue, su ley de voluntad anticipada fue la Ciudad de México, y de ahí, bueno, pues le han seguido otros estados. Y aquí les preguntan a las personas, y fíjense, esto también es interesante, ¿qué tanto conoces la ley de voluntades anticipadas? Y aquí, otra vez, vuelvo a hacer una observación respecto de este estudio, porque no sabemos de qué lugares de la República Mexicana eran los encuestados. Entonces, pues aquí queda como un poco limitada el poder inferir, pues, el grado de conocimiento que las personas en lo general tienen sobre voluntad anticipada. Pero en esta muestra dice que el 50% la desconoce, fíjense. Si fuera de la Ciudad de México o de cualquier otro estado, que el 50% desconozca totalmente qué es una ley de voluntad anticipada o qué le permite decidir la voluntad anticipada, pues sí es algo que llega a ocuparnos para saber de qué manera darla a conocer, para que la gente conozca este derecho. El 39% dice que la conoce muy poco y únicamente el 2% dice que la conoce muy bien. Fíjense, el 2% es bien poquito. Luego le preguntan a los participantes si consideran que la ley ayudaría a las personas a tener una muerte digna. Bueno, pues en principio quienes la conocen dicen, el 35% dice que le ayudaría mucho, el 41% dice que ayudaría y 10% dice que pues no sabe, ¿no? Pues si no la conoce, ¿cómo va a saber? Y bien, finalmente les presento estas preguntas que le hacen a los participantes, donde dice, en el estado donde vivo es necesario implementar la ley de voluntades anticipadas. El 43% dice que está totalmente de acuerdo y el 43% dice que está de acuerdo. O sea, estamos hablando de un 86% que está de acuerdo en que deba de existir en su estado donde vive una ley de voluntad anticipada. El 50% de los entrevistados dicen que los enfermos terminales deben tener derecho a decidir cómo y cuándo quieren morir. Luego, el 52% dice que una persona que tiene una enfermedad terminal y que está próxima a morir tiene el derecho a decidir si desea seguir recibiendo tratamiento o rechazarlo. Luego dice el 52% también que las decisiones que las personas con una enfermedad terminal tomen sobre cómo desean terminar con su vida deban de ser respetadas por los familiares. Y esto es bien importante. Fíjense que quienes estamos en la práctica clínica nos damos cuenta que al final de la vida, y a veces aún estando conscientes los enfermos para tomar decisiones, las familias son quienes toman las decisiones por los enfermos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como personal de salud nos dirigimos directamente con la familia. Esto seguramente es un vicio de formación en el que pensamos que si le preguntamos al enfermo, pues lo vamos a molestar o lo vamos a hacer consciente de que está al final de la vida y damos por hecho que esto lo va a incomodar o lo va a hacer sentir mal, ¿no? Y entonces las familias toman esas decisiones. Y aquí la mayoría piensa que le gustaría ser quien tomara la decisión al final de la vida. Las personas que tienen enfermedad terminal tienen derecho a decidir sobre una muerte asistida por un médico, el 48% dice que sí.
Y un enfermo que está próximo a morir debe tener el derecho a solicitar medicamentos que le pueden administrar sus familiares para morir en casa de manera tranquila. Fíjense, aquí está hablando de que de una muerte asistida por los familiares, a través de medicamentos administrados o prescritos, pues más que administrados, prescritos por un médico. Y aquí el 39% estaría de acuerdo en poder tener acceso a una muerte asistida. Bien. Entonces, estas opiniones que acabamos de ver son interesantes, no son representativas, creo yo, no creo yo que sea una muerte representativa, porque en principio, o a lo mejor sí, pero no nos dicen en dónde se tomó la muestra, nos dicen que fueron 800 personas, que fue el año pasado, nos dicen que fueron personas integrantes de un panel, pero es interesante pues que este estudio y estas preguntas, que ojalá pudieran replicarse en otros ámbitos y tener una muestra más grande, pudieran darnos a conocer qué tanto creemos o pensamos los mexicanos acerca de estos temas. ¿Sí? Entonces aquí viene la fuente, ya se las compartí al inicio, y aquí viene el nombre de la investigadora. Y ahora, ya entrando en específicamente el tema de eutanasia, dice, ¿qué es la eutanasia? Y yo les pregunto a ustedes, o sea, una cosa es lo que hemos escuchado que es la eutanasia, otra es lo que nosotros, a partir de lo que escuchamos, creemos que es la eutanasia, otra es cómo se define la definición del libro, la definición del diccionario, y otra es cómo lo define la sociedad en que vivimos, porque es diferente. Pues hay una opinión colectiva luego que dice esto es bueno, esto es malo, esto es deseable, esto no es deseable, sí, es una opinión colectiva. Otra es lo que nosotros escuchamos de nuestra gente cercana, de nuestros maestros, de lo que escuchamos de la gente con la que nos relacionamos, y a partir de eso es lo que creemos nosotros personalmente que es. Y la eutanasia, semánticamente, es una palabra muy bonita. Pero, ¿qué nos significa? ¿Qué le significa a la sociedad? Y entonces, si nosotros buscáramos imágenes, opiniones en la red, que es lo que luego es una ventana grandota para darnos cuenta de ciertas opiniones o redes sociales, nos encontramos cartones como ¿no? Que dice, la eutanasia y el aborto son aberraciones. Dios es el único que tiene derecho a dar y quitar la vida. Y luego te pregunta, ¿y qué opinas de la pena de muerte? Ah, bueno, en ese caso Dios nos transfiere sus derechos. Entonces, ¿la vida es o no es sagrada? ¿O en qué caso se le quita la sacralidad a la vida? ¿Qué más podemos encontrar? Aquí otro cartón, por ejemplo, que dice, su vida es sagrada, Señor mío. Y dice el enfermo que está en cama y que está sufriendo una enfermedad. Pues ese es el problema, que no soy suyo. Se supone que la vida es de cada uno de nosotros. Otra posición que podemos encontrar es, mientras dejar de sufrir sea ilegal, estaremos condenados a la vida. Hay personas que sufren y quieren morir, pero no pueden solicitar esa ayuda para morir. Y bueno, alguien puede decir, bueno, pues si no quiere vivir, pues que se suicide, ¿no? Pues sí, pero ¿qué implica el suicidio? En principio, quien no toma esa decisión es porque no quiere tener mayor dolor psicológico, físico, porque no tiene la determinación de hacerlo, no tiene el conocimiento de cómo hacerlo de una manera segura, porque cree que puede provocar más sufrimiento a la familia. Y a veces si alguien va más allá de esa conciencia, puede decir, bueno, si me suicido, voy a perder el seguro de vida, incluso, que ahí las letras chiquitas de los seguros de vida dicen, si este seguro de vida se pierde si la persona se suicida, ¿no? Entonces, imagínate, estuviste cotizando toda tu vida por un seguro y después, como no te dieron permiso para morirte cuando lo solicitabas, pues pierdes ese seguro, ¿no? En los países donde está
autorizada el suicidio asistido o la eutanasia incluso, pues se supone que esta parte legal ya está salvada. Pero donde no, bueno, pues aunque sufras, estás condenado a seguir viviendo de esa manera, con ese sufrimiento que tú sientes. O hay quien puede ver la eutanasia como esa asistencia médica que se tiene para llegar al final de la vida. ¿Sí? Insisto, en México no está en discusión y está expresamente prohibido, ¿va? Entonces, esto está en la red y es como lo ven. Y esto ha salido mucho últimamente, sobre todo por el tema que se retomó a partir de que se autorizó la eutanasia en España. Y miren, me llamó la atención porque a lo mejor no muchos de nosotros lo hemos vivido con nuestras mascotas, ¿no? De que pues van a eutanasiar a mi perrito porque le diagnosticaron un cáncer, dijo el veterinario que iba a sufrir mucho y pues lo durmieron. Y eso es algo que lo vemos muy frecuentemente en nuestros medios. Y aquí, miren, aquí está el perrito diciéndole a la persona que cuando ellos están muy enfermos, les aplican la eutanasia. Y aquí la persona que está sufriendo y trae a la muerte detrás, pues dice, vaya, pues qué buen sistema de salud tienen, ¿no? Porque, pues, no, únicamente 7 países en el mundo otorgan ese derecho de decidir. Y entonces aquí, esto que les acabo de presentar es cómo se ve o cómo se presenta luego esta concepción o cómo lo ve la gente y cómo lo representa esta eutanasia, ¿no? Como derecho, como condición o como posibilidad. Y luego, si nos vamos al diccionario, les decía yo que en sí la palabra desde el punto de vista etimológico es una palabra bien bonita, porque deriva de los vocablos griegos eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, de tal manera que eutanasia como tal, desde el punto de vista etimológico, significa buena muerte. ¿Sí? Pero les decía, este término que etimológicamente es bonito, es un término polisémico, está cargado de sentido positivo y negativo muy grande en la sociedad en general. O sea, hay quien escucha eutanasia y casi se persina, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, pues, con lo que entendemos por ello. Hay quien dice, es que van a eutanasiaron a tal persona. Y dices, ay, ¿cómo que lo eutanasiaron? Sí, ya no le dieron su medicina y esto y lo otro, pero eso no es eutanasiar. O sea, si la persona además está inconsciente, ahorita vamos a ver hoy por hoy, cuál es una de las condiciones sine qua non para que se pueda considerar eutanasia. A ver, déjenme ver un poquito aquí lo que viene en el chat. Ok. Ahorita varias de las preguntas que están aquí van a ser contestadas en el transcurso del desarrollo del tema. Entonces, aquí vemos a Mafalda que dice, está leyendo un letrero que dice, prohibido pisar el césped. Y dice, ¿y la dignidad no? O sea, hay quien siente que pierde su dignidad ante una situación de enfermedad que va más allá de lo que esa persona entiende para sí misma como digno. Hay personas que sienten que han perdido su dignidad cuando dependen de alguien hasta para ser aseados, cuando se orinan o defecan, cuando dependen de alguien para poder tener un alivio de la sed o del hambre, o para cambiar de posición, o para reconocerse a sí mismos en el espejo, que hay enfermedades que terminan con esa autopercepción de lo que es la figura normal de una persona, de un ser humano. Hay enfermedades muy cruentas. Y hay personas que sienten que desde su concepción de dignidad, vivir así deja de ser digno. Entonces les decía yo hace rato, ¿qué es una muerte digna?
Y yo estoy segura de que si hiciera yo en este momento una encuesta con cada uno de los que nos están acompañando, tendríamos diferentes definiciones de lo que para mí significaría o lo que para ustedes significaría morir dignamente. ¿De acuerdo? Entonces, la muerte digna tiene esa variabilidad dependiendo de esos valores con los que yo me identifico, como que me pueden otorgar esa dignidad en la vida, ¿no? La eutanasia y la buena muerte no son sinónimos tampoco. Tampoco lo son. Luego, siguiendo esas definiciones del libro respecto a lo que es la eutanasia, vemos lo que dice la Enciclopedia de Bioética en el volumen 1, donde dice que hay 4 significados de eutanatos o eutanasia que se han dado a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando no de definiciones, estamos hablando de significados. Es diferente la definición al significado. ¿Qué significado le ha dado la humanidad a esa eutanasia a lo largo de la historia? Y entonces dicen que le ha dado 4 significados diferentes. 1, inducir la muerte a quienes están sufriendo. 2, o B, terminar la vida de quienes son indeseables. Dar atención a los moribundos y dejar morir a las personas. ¿Sí? Entonces, ojo, estamos hablando de significados, no de definiciones, ni estamos diciendo que eso significa eutanasia. Estamos diciendo qué sentido, qué significado le ha dado las personas a esta buena muerte en sus concepciones o en sus, que a lo largo de la historia se le ha dado. Por ejemplo, en este primer punto de inducir la muerte a quienes están sufriendo, recordemos cómo en la antigüedad, cuando las tribus eran nómadas, cuando los seres humanos andábamos así, como de un lado para otro, había momentos en que esos grupos tenían que emigrar de un lugar a otro. Y entonces a los más viejos y enfermos, o a los enfermos, aunque no estuvieran viejos, pues no se les podía llevar, porque representaban una carga para la tribu. Y entonces los mismos enfermos, los mismos viejos y enfermos, sabían qué representaban ellos en ese contexto. Y entonces ellos eran dejados ahí, en ese lugar. Y muchas veces el propio enfermo solicitaba pues que lo dejaran ahí, pero que le ayudaran a terminar pronto, porque si no iban a morir de hambre o iban a ser devorados por los animales. Y entonces, en un acto de piedad y de cariño, pues mejor los mataban antes de irse, terminaban con la vida de estas personas y seguían su camino, ¿no? En el siguiente ejemplo o significado que se ha identificado en relación a la eutanasia, dice terminar la vida de quienes son indeseables. Ahorita vamos a ver esa posición eugenésica, de alguna manera, en donde se consideraba indeseables a los enfermos mentales, a quienes tenían limitaciones físicas, a los que tenían deformidades, y pues allí no era tanto una eutanasia como tal, sino que decían va a ser una carga para la sociedad, va a ser una carga para sí mismo, entonces hay que quitarle la vida, ¿no? Entonces ese ha sido otro significado que en algún momento de la historia se le ha dado a esta palabra. La otra, dar atención a los moribundos, o sea, ayudar a morir de una manera buena, digna y sin tanto sufrimiento a quienes ya están muriendo. Y la otra, dejar morir a las personas, que tampoco es como necesariamente una buena muerte, porque también estaríamos hablando de abandono del paciente y pues abandonarlos, dejarlos que se mueran así sin atención, pues tampoco creo que sea, yo creo que tampoco sea lo más humano desde este punto de vista, ¿no? Pero sin embargo aquí no estamos hablando de lo que yo crea, sino lo que estamos hablando de lo que dice aquí la Enciclopedia de Bioética y los 4 significados que a lo largo de la historia se le ha dado a este concepto. Luego, aquí viene lo que les comentaba, que a lo largo de la historia, cómo se empezó a ver pues esa muerte, cómo ayudar a morir a esas personas enfermas, que no podían seguir a los grupos, a las tribus, y que bueno, a solicitud incluso de ellos mismos terminaban con esa vida para evitarles
un sufrimiento mayor ya una vez que estuvieran abandonados o dejados a su suerte. Si nos vamos a la época de los griegos y citamos a Platón, en la República, en el libro 3, Platón decía, cada ciudadano tiene un deber que cumplir en todo estado bien organizado y habrá que establecer una legislación para el estado que cuide de los ciudadanos bien constituidos del alma y cuerpo, pero respecto a los que no son sanos corporalmente se les dejará morir. ¿Sí? Entonces, esto habla de una posición de esa Grecia de la época de Platón. ¿Sí? ¿Qué decía Hipócrates? Bueno, pues Hipócrates ya sabemos que estaba totalmente en contra de esto. Hipócrates, pues en su cuerpo hipocrático, en el juramento hipocrático que decía, en uno de los párrafos, y que es algo que todavía las sociedades médicas y las asociaciones médicas siguen haciendo referencia. No daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré arte pura y santamente. Esta es la fracción del juramento hipocrático al que se alude cuando se discute la eutanasia en materia legislativa. Esta es el párrafo del juramento hipocrático que las sociedades y congregaciones médicas sacan en su momento, o a las que se hace alusión cuando hay una objeción de conciencia en los lugares en donde el aborto puede estar autorizado, o en los países en donde la eutanasia también puede ser autorizada. Entonces, el que sea autorizado o el que sea legal no obliga a que todos ejecuten esta legislación o este mandato. Siempre la objeción de conciencia va a ser una posibilidad para los profesionales de la salud. Y cuando hacen esa objeción de conciencia, en este caso particular, desde el punto de vista deontológico, hacen alusión a esta parte. ¿Sí? Luego, ¿qué más decían a lo largo de la historia? ¿Qué más hemos encontrado respecto a la eutanasia? Aquí tenemos lo que decía Séneca. Y Séneca decía, es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. No se debe ni querer demasiado a la vida, ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. No se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla. Y decía también, es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Eso decía Séneca. Y Epícteto, que decía, la vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo como para sus familiares. Es por lo que el enfermo tiene derecho a decidir. Recordemos que tanto Séneca como Epícteto eran de una fracción de pensamiento específica. Los dos pertenecían a esa misma fracción de pensamiento. Y luego, a ver, permítanme. Y luego decía Marco Aurelio en sus meditaciones, una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Eso decía Marco Aurelio en el libro 3. Luego el cristianismo condena el suicidio y la eutanasia. Y dicen, solo Dios da y quita la vida. Y esto, pues, en este mundo occidental, que es de tradición cristiana, pues seguimos todavía con esta corte de pensamiento, ¿no? Recordemos que durante mucho tiempo el cristianismo condenó el suicidio al punto de que negaba las misas para los suicidas, e incluso la iglesia le quitaba los bienes materiales a los suicidas, porque los consideraban indignos de haber dejado cualquier secuela y situaciones materiales. Y entonces querían acabar con todas porque decidieron por ellos mismos lo que Dios no les había permitido, no había decidido todavía. Entonces, el cristianismo hasta la fecha condena o no permite o no autoriza ni
ni el suicidio, no ve con buenos ojos ni el suicidio ni la eutanasia, en cualquiera de sus variantes, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que hizo de alguna manera una definición de eutanasia, como la conocemos en la actualidad? Bueno, pues ese fue Francis Bacon en 1605, y decía que la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte, esta la definía de esa manera, ¿no? Decía que la eutanasia era la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. Esta fue la definición más cercana a lo que actualmente conocemos como eutanasia, y se hizo en el año 1605. Por otro lado, David Hume decía que si el disponer de la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso, y esto fuera infringir el derecho divino, el que los hombres dispusieran de sus propias vidas, sería tan criminal también que el hombre actuara para conservar la vida como el que decidiese destruirla. Ya más cercanamente en el tiempo, en el siglo XVIII y XIX, la postura utilitarista de Stuart Mill, de Beckham, en relación a la eutanasia, posiciona su postura, dice que como toda la postura utilitarista se basa en el mayor bien y la felicidad para el mayor número de personas. Y entonces dicen que tanto para el enfermo como para la familia, si se ayuda al enfermo a morir de una forma digna, es mejor, porque se le siga prolongando el sufrimiento. Entonces, esta es una postura utilitarista. Dicen que es mejor para la familia y para el enfermo que se le ayude a morir de una forma digna, que es mejor que prolongarles el sufrimiento. Y luego, ya en los cercanos 20 del siglo pasado, hubo dos personas que hicieron un libro, Carl Bidding y Alfred Hock, en 1920, que utilizaron el término eutanasia para proponer la muerte de personas social y económicamente inadaptadas. Y en esto incluían a los enfermos mentales o minusválidos. Y entonces consideraban que el Estado tenía derecho a disponer de esas vidas que iban a ser una carga para la sociedad. Y esto era más bajo el pensamiento de la eugenesia. De hecho, Hitler, basado en este libro que ellos hicieron en 1920, por primera vez, como que se tiene referencia, permitió o autorizó que se le diera muerte a un niño que nació con múltiples malformaciones y que desde ese punto de vista eugenésico pues no iba a ser posible y no era deseable para la sociedad mantenerlo con vida. Ya después, como ustedes saben y han leído seguramente, pues hubo una serie de situaciones dentro del régimen nazi que tenían que ver con esta idea de eugenesia y de matar pues a la gente que no cumplía con esas características. Entonces, esto es lo que se vio y lo que se entendió y lo que se reflexionó sobre el término eutanasia a lo largo de la historia, así de manera muy general. Pero como sabemos, hay 7 países que tienen autorizada la eutanasia. ¿Cuál fue el primero? Pues Holanda. Holanda en el año 2002. Luego le siguió Bélgica, algunos meses después de Holanda, Luxemburgo en el año 2009. En América Latina únicamente Colombia tiene autorizada la eutanasia. Canadá en el año 2016 autoriza lo que llamó asistencia médica para morir y autorizó también el suicidio médicamente asistido. Recientemente, la iniciativa que se presentó en marzo del año 2020 en España fue autorizada apenas hace unas semanas y actualmente se encuentra en trámite la autorización de la eutanasia legal en Nueva Zelanda, específicamente en Victoria. Aquí vemos un mapa en donde la eutanasia y el suicidio asistido, cómo es así gráficamente su situación. Mire, y aquí vemos Canadá. En Estados Unidos es donde se ha puesto mucho énfasis en algunos casos paradigmáticos de eutanasia, de solicitudes de eutanasia o de suicidio asistido, pero únicamente se autoriza el suicidio asistido
en los estados de California, en Oregon, que fue el primer lugar en Portland donde se autorizó, en el estado de Washington, muy cerquita de Oregon, en Vermont y en Hawái, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos la eutanasia no está autorizada, solamente el suicidio asistido legal. ¿Y el por qué el suicidio asistido legal? Porque, bueno, luego también en Estados Unidos la medicina defensiva está a todo, y entonces prefieren promover o autorizar el suicidio asistido para que sea el propio enfermo quien se autoadministre la prescripción de un médico, a que luego puedan meterse en problemas por tener una intervención directa a los médicos sobre la muerte del paciente. Entonces, hay muchos entresijos legales que no han permitido que la eutanasia sea autorizada en Estados Unidos, pero el suicidio asistido en estos estados ya está autorizado. En Colombia se autoriza la eutanasia solamente para enfermos en fase terminal que no tengan alternativas de tratamiento o cuidados razonables, que realmente es alguna premisa que permea en las leyes que permiten la eutanasia de manera general. En Holanda, les decía que Holanda es el primer estado, el primer país que permitió la eutanasia legal, pero está muy normativizada este procedimiento. Ahorita vamos a ver. Y está muy penada que no se apeguen a estos principios. Bélgica, Luxemburgo, Suiza tienen solamente autorizado el suicidio asistido legal. De hecho, Suiza es el único lugar en donde se permite que vayan ciudadanos de otras partes del mundo a esas casas donde se permite el suicidio asistido. Y ese suicidio que se hace en Suiza de manera privada, para esas personas que no necesariamente tienen nacionalidad suiza, son hechas por personas no médicas. Recordemos el caso del científico australiano que hace algún par de años decidió ir a Suiza a suicidarse, a pegarse a esta posibilidad. Viajó en primera clase, tenía 104 años, dijo, yo ya no le encuentro sentido a la vida, no tengo ninguna enfermedad, por lo que veo no me voy a morir pronto, y ya mi vida, para mí, no tiene sentido seguirla viviendo. Entonces yo ya quiero terminar con ella de una manera que lo que para mí significa buena. Entonces, agarra su dinerito, compra un boleto de primera clase de avión, se hace acompañar de algunos familiares cercanos, se ven en Suiza, lo acompañan a la clínica, se despiden, este científico australiano pide cierta música, y se somete al procedimiento. Y sus familiares después dijeron que había muerto feliz y en paz. Me recuerda un poquito este caso de este científico australiano a lo que sucedió o lo que mostraba en la película de Cuando el destino nos alcance. No sé si alguno de ustedes la vio, es una película muy viejita, como de los años 70, en donde había lugares en donde la gente iba a terminar con su vida y les ponían su color favorito, su música favorita, les daban una bebida bien rica y les empezaban a inyectar sustancias que poco a poco iban terminando con su vida mientras veían imágenes que ellos habían solicitado ver, así como en pantallas panorámicas, en una silla así súper cómoda. Pero que luego a esas personas que iban a terminar con su vida las convertían en galletas, que luego vendían en los mercados para alimentar a las personas, porque esto se ubicaba como en el año 2035, una cosa así, en donde la explosión demográfica estaba incontrolable, ¿no? Entonces, cuando sucedió esta historia de este científico australiano que fue a Suiza y que terminó su vida en esas condiciones, me acordé de esta película que ojalá algún día tengan oportunidad de ver y de comentar. Y bueno, les decía, en España, se acaba de abrir la puerta a esta posibilidad del Comité de Bioética. Ahorita vamos a ver este Comité de Bioética español. Tuvo una posición respecto de esta decisión legislativa, la que dice que no está de acuerdo. Ahorita vemos qué fue lo que dijo. Y les decía que en Holanda, que fue el primer país en donde se autorizó la eutanasia, pues la definen como la finalización intencional por parte de un médico de la vida de un paciente a petición de este y bajo las siguientes premisas. O sea, ¿cuáles serían las premisas para solicitar la eutanasia? La intención.
la solicitud del paciente y la intervención del médico, ¿sí? Son esas premisas principales. Y cuando se refieren a la intención, es que la intención de terminar con la vida del paciente sea el beneficio de este mismo, el beneficio del paciente que está sufriendo. Entonces, que sea una intención buena en principio. Y algo bien importante en la legislación holandesa respecto a la eutanasia es que el paciente haya sido quien, con toda conciencia y libertad y en pleno ejercicio de esa autonomía que le es inherente, decida, solicite de manera reiterada que le ayuden a terminar con su vida, porque tiene un sufrimiento insoportable. Y claro, que tenga un diagnóstico de enfermedad terminal. Recientemente ha habido algunas apelaciones a esta ley en donde dicen que ese sufrimiento no necesariamente tiene que ser físico, sino que también debiera de ser un sufrimiento psicológico. Y han sido discusiones que están ahorita en el tintero, en la legislación holandesa, y otra, que se permita la eutanasia en menores de edad. ¿Sí? Son esas dos discusiones que están actualmente. Pero hasta ahorita lo que está vigente es esto y que tienen que cumplir estas premisas. Si ese médico realiza el acto de la eutanasia en un paciente en que no se tenga constancia de que haya estado en ejercicio pleno de esa autonomía y que no haya solicitado reiteradamente el apegarse a este derecho de recibir la eutanasia, ese médico estaría penalizado muy fuertemente por las leyes holandesas. Incluso en el Código Penal holandés, en el artículo 293, dicen así bien específicamente qué es lo que el médico tiene que cuidar para no ser penado por haber ejecutado la eutanasia. Y dice, ha llegado al convencimiento, que el médico haya llegado al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien meditada. Entonces, en primer término, es eso, que el paciente lo haya solicitado voluntariamente y que esté seguro de lo que está pidiendo. Luego, que el médico haya llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es insoportable y que no tiene esperanzas de mejora. O sea, que ya le buscaron por todas las formas tecnológicas y científicas para ayudar a ese sufrimiento y que no se puede, que no hay mayores posibilidades de aliviar ese sufrimiento. Por otro lado, que se le informe al paciente la situación en que se encuentra y cuáles son sus perspectivas de futuro. O sea, que el paciente esté consciente de su condición actual y de su pronóstico en un mediano y largo plazo. Largo dentro de lo que largo puede significar, ¿no? Que otra cosa que pide el Código Penal es que haya habido un convencimiento conjunto entre paciente y médico de que no hay otra solución razonable. Y de que se haya consultado a otro médico independiente, que no es el médico tratante, y que haya emitido esa misma opinión. Y que si ya se cumplieron todos estos requisitos, se lleve a cabo la eutanasia con tal esmero y con tal profesionalismo que realmente no se le infrinja un sufrimiento adicional a la persona. Si no se cumplen estos requisitos con los médicos que practican la eutanasia, estos médicos son severamente penados. Entonces, no se crean ustedes que autorizar la eutanasia es como dar carta abierta, carta blanca, a que cualquier persona llegue y diga, yo voy a eutanasiar a esta persona. Yo le voy a practicar la eutanasia porque yo soy médico. O yo familiar, voy a pedir que le practiquen la eutanasia a mi familiar. No. O sea, si tú familiar solicitas que le quiten la vida a otra persona, le estás pidiendo que cometa un homicidio. Eutanasia solamente la puede solicitar el paciente en sí mismo. Si no la pide el paciente, no es eutanasia. Y si el médico actúa sin el consentimiento del paciente, en estos países en donde está autorizado, está cometiendo homicidio, no eutanasia. Y hay que tener bien claro esto, porque luego pensamos que eutanasia es esa carta abierta. Y pensamos que si se autoriza la eutanasia, todo mundo va a hacer fila como para que le practiquen la eutanasia porque ya me quiero morir, porque ya estoy deprimida, porque ya me vio feo mi novio, porque ya me abandonó mi marido, porque ya me aburrí. No, no es así. La eutanasia tiene condiciones bien específicas.
Y por eso es importante conocerlas. ¿Y por qué les hablo del Código Penal holandés? Porque es el país que tiene mayor experiencia en este sentido de eutanasia, porque es el país que tiene mayor número de casos solicitados y autorizados de eutanasia desde que se autorizó en el país. Pero fíjense también que no ha habido una desbandada y un incremento, así una solicitud desmesurada de casos. Estaba viendo las estadísticas y el mayor número de casos que han atendido de eutanasia en un año es de como de 993 personas. Pero ¿cuál es el requisito previo para legislar a favor de la eutanasia? Que existan alternativas que alivien el sufrimiento de las personas. Y esas alternativas, ¿quién las puede dar? Los cuidados paliativos. El tener acceso a los medicamentos que controlan el dolor. Imagínense en México, en donde únicamente el 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos pueden acceder a ellos. O sea, no estamos en condiciones siquiera hoy por hoy de discutir la posibilidad de la eutanasia cuando no tenemos contempladas, cuando no tenemos todavía otras posibilidades que alivien el dolor y el sufrimiento de las personas. O sea, decía Diego Gracia en una de las conferencias que le hicieron hace poco, la eutanasia, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la eutanasia? Y él decía, la eutanasia, estoy de acuerdo con ella como una situación excepcional, cuando se han agotado todas las posibilidades y cuando la dignidad de la persona está de por medio. ¿Sí? Pero fíjense primero, se tienen que agotar las posibilidades. ¿Sí? Es lo que dice aquí, en Colombia es legal siempre y cuando no tengan otra opción, quizá otro tratamiento. Pienso que si fuera en México, a veces los tratamientos son muy caros. Pues es lo que comentamos ahorita, ¿no? Que si fueran accesibles los cuidados paliativos, si fueran accesibles en todos los sentidos de accesibilidad, porque accesibilidad no es nada más lo económico, accesibilidad también es lo intercultural, accesibilidad también es lo geográfico, accesibilidad también es la disponibilidad de insumos y medicamentos para aliviarle ese sufrimiento. Accesibilidad significa muchas cosas, más allá de lo económico. Y hoy por hoy en México no tenemos esas posibilidades, les decía, esas otras opciones accesibles a nuestra población que está al final de la vida. Entonces, pensar en legislar sobre la eutanasia, pues primero tendríamos que tener esas otras condiciones, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué no es eutanasia? Ya vimos cuál es la definición del libro, ya vimos cuáles son los significados que se le ha dado a la eutanasia a lo largo de la historia, pero también ustedes que están escuchando ahorita esta conferencia y que luego van a terminar la conferencia y van a platicar cuando estén comiendo en la sobremesa qué es lo que escucharon aquí, díganle a las personas que están comiendo con ustedes que la eutanasia no es muerte, no es sinónimo de muerte digna. No es sinónimo de voluntad anticipada. Tampoco es suicidio asistido, ni es rechazo al tratamiento, ni es adecuación del esfuerzo terapéutico, tampoco es sedación paliativa. Eutanasia tampoco es cuidados paliativos, ni tampoco es sinónimo de calidad de muerte. Fíjense cuántos términos como población tenemos relacionados con la idea de eutanasia, y yo lo he vivido. Cuando estuvimos promoviendo aquí en Zacatecas la legislación a favor de la voluntad anticipada, entrevistamos a varias personas, incluso profesionales de la salud y personas en general a las que les decíamos, estamos trabajando por la voluntad anticipada. Y así como en automático nos decían, ah, sí, la eutanasia, así como natural, ¿no? Ay, es lo mismo, son sinónimos. Y no. ¿Qué es la muerte digna? Ya decíamos hace rato. Hay muchas definiciones. La muerte digna para mí puede ser diferente, lo que significa, si le pregunto a cada uno de ustedes. La voluntad anticipada, preguntaban hace rato en el chat, ¿cómo se puede acceder a ella? Y bueno, en primer lugar, les quiero decir que la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, fracción 4, si no me equivoco,
dice que toda persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales ante una situación de enfermedad terminal puede solicitar las condiciones que desea o no desea para sí misma al final de la vida. Así lo dice y lo enuncia de manera general. Hay 14 estados que hemos hecho leyes específicas. Pero si nosotros estamos bien asesorados y realmente queremos que se respeten nuestras decisiones al final de la vida, podemos apegarnos de manera general a la Ley General de Salud y a este artículo en particular y pedirle a nuestros médicos tratantes que se nos respete ese derecho a decidir en función de esa Ley General de Salud. ¿Sí? Igual, si yo hice mi ley de voluntad, me apegué a la Ley de Voluntad Anticipada en Zacatecas y la muerte me sorprende o las circunstancias de enfermedad terminal me sorprenden en un estado en el que no existe una ley específica para la voluntad anticipada, entonces me puedo apegar a que se respete mi decisión a partir de esa Ley General de Salud. Y ¿qué puedo yo pedir en la voluntad anticipada? Yo puedo pedir qué sí quiero para mí o qué no quiero para mí respecto a procedimientos, respecto a tratamientos, respecto a donación de órganos, respecto a por ejemplo, dónde quiero morir al final de mi vida. Y eso lo puedo hacer en 2 momentos, según la legislación de la Ciudad de México o la legislación que tenemos aquí en Zacatecas, que son las que yo conozco un poquito más. Y se puede hacer en 2 momentos. Puedes hacer tu voluntad anticipada, suscribir tu voluntad anticipada en cualquier momento de tu vida ante un notario público. O bien, si ya tienes un diagnóstico de enfermedad terminal, en la Ciudad de México o aquí en Zacatecas, puedes tener la posibilidad de solicitar la suscripción de voluntad anticipada de manera gratuita en el establecimiento sanitario donde te atienden. Y en presencia de 2 testigos, tú vas a suscribir tu voluntad anticipada, vas a decir eso que tú quieres o eso que no quieres, incluso la no reanimación en caso de que caigas en paro o de que te dejen de dar los tratamientos curativos y pasar nada más a paliativos. O sea, tú puedes especificar ahí ciertas condiciones, excepto las que están prohibidas por la ley. Es decir, en tu voluntad anticipada tú no puedes decir, ay, no, pues yo quiero que me eutanasien. Pues no, porque no está permitido. O que tú digas, yo quiero que me permitan suicidarme y que me den lo que necesito para suicidarme. Pues no, porque el suicidio asistido tampoco está autorizado en México. Entonces, tú puedes pedir en tu voluntad anticipada todo aquello que sí está permitido por la ley, ¿sí? Lo que no, pues no lo puedes ni siquiera poner porque no es viable. Entonces, esa voluntad anticipada es eso, que tú en esa conciencia, en su momento, hagas esa declaración de lo que tú quieres. ¿Y cuándo entra en vigor tu voluntad anticipada? Cuando, por motivos de tu enfermedad, tú ya no puedas expresarte para decir lo que quieres o lo que no quieres, ¿sí? Entonces, esa voluntad que tú firmaste es la que va a decir qué es eso que tú querías o qué es lo que tú no querías. Y aunque tu familia no esté de acuerdo, si esa voluntad anticipada se tiene ahí, se anexa al expediente y los médicos o el personal de salud tendrán la obligación de respetar aquello que dice ahí, porque pues obviamente no está peleado con la ley, ¿verdad? Entonces, eso es voluntad anticipada. El suicidio médicamente asistido tampoco es eutanasia. Aquí decíamos nosotros que en estos casos lo que se hace es que el médico prescribe una serie de medicamentos, le da la receta al paciente y ese paciente sabrá cuándo surte su receta y cuándo se va a autoadministrar esos medicamentos que van a terminar con su vida. Obviamente en los lugares en donde está permitida el suicidio médicamente asistido. Porque deben de saber otra cosa. Si en México tú induces o presionas
a que alguien se suicide, se considera que estás también ayudando a cometer un homicidio y está penado por la ley y te vas a la cárcel. Entonces, no se vale tampoco de que, ay, pues yo voy así como no queriendo, aquí casual, recetando, haciendo una serie de recetas para un paciente en fase terminal. Y le das la receta y el paciente sabe para lo que es y con eso termina con su vida. O sea, no. El suicidio médicamente asistido tampoco está permitido en México. Y el hacer una receta con esa combinación de medicamentos y dosis tal que termine con la vida de un paciente, se van en contra de ese médico que hizo esa prescripción, ¿sí? Entonces, el suicidio médicamente asistido, en donde está autorizado, también debe de cumplir con las características de que lo solicite la persona, de que esa persona tenga un sufrimiento que no pueda ser paliado por otros medios, que lo solicite ese apoyo a un médico, que estén viviendo en un lugar en donde esté autorizado y que luego esa persona se lo autoadministre, ¿sí? Eso es suicidio médicamente asistido. El rechazo al tratamiento es otra posibilidad que aquí en México sí está permitida. La Ley General de Salud también permite el rechazo al tratamiento. Entonces, si yo ya no quiero seguir viviendo, yo pienso que la vida que tengo desde mis valores no me es digna y no se me permite acceder a otro tipo de alivio o ayuda a mi sufrimiento, entonces yo puedo rechazar el tratamiento curativo que me están dando. Entonces yo puedo decir, no, ya no quiero tomar esto, ya no quiero que me lleven a la quimioterapia, ya no quiero que me dejen en el hospital, ya quiero que me dejen en paz. Y en estos casos, los médicos, el personal de salud, los médicos tratantes tendrán que respetar esta decisión porque la ley los ampara a las personas que en pleno uso de sus facultades mentales y de manera personal, autónoma y voluntaria, dicen yo ya no quiero. ¿Qué tienen que hacer? El personal de salud tiene que poner una nota en los expedientes donde diga, el paciente fulano de tal, siendo tal día, tal hora, decide no continuar con sus tratamientos y irse a su casa, y irse con cuidados paliativos. ¿Por qué es necesario que se ponga esto? Porque si no se pone, porque si el personal de salud, el médico tratante, respeta este rechazo al tratamiento y no lo deja bien determinado, alguien lo puede acusar de negligencia, de omisión o de abandono. Y eso también está penado por la ley. Entonces, el rechazo al tratamiento sí es una posibilidad, pero tiene esas circunstancias para que pueda ser en términos legales. Hay otra cosa que también se puede hacer al final de la vida y que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. En otros lugares, incluso en algunas leyes, todavía lo estamos leyendo como limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando las personas están en un momento de su vida en donde tienen una enfermedad que llegó al punto de no retorno por su gravedad, que ya están en esa fase terminal, hay medicamentos, procedimientos o tratamientos que son fútiles, o sea, que no son útiles. Y entonces se opta por ya no proporcionar ese manejo y dar nada más un manejo paliativo. Y en este caso de solicitud de adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico es donde puede entrar la familia. Les decía yo, la familia no puede solicitar a nombre del paciente que está inconsciente o que no dejó una voluntad anticipada que termine con su vida, porque eso es ilegal. Pero lo que sí pueden solicitar es que dejen que la enfermedad siga su evolución natural, que no prolonguen el sufrimiento y que dé nada más manejo paliativo, cuidados que le permitan tener una mejor calidad de vida y luego una mejor calidad de muerte durante su agonía. Y eso sí lo puede solicitar la familia. La sedación paliativa es cuando, ya lo veíamos hace rato, cuando una persona tiene un sufrimiento que no es aliviado por ningún otro medio, analgésicos o tratamientos, y que sufre mucho, que tiene un dolor total, y entonces se le administran
medicamentos que van a disminuir su nivel de conciencia, pero de manera reversible, y que mientras tenga ese sufrimiento, no va a estar consciente de ello. ¿Sí? Esta sedación paliativa tiene que ser autorizada también por el paciente. El paciente debe de estar consciente de cuál es la situación que tiene y lo debe de solicitar para que pueda entonces proceder legalmente. Y debe de estar consciente de que al limitar los medicamentos del manejo farmacológico que se le da y optar únicamente por mantenerlo sedado, pues su periodo de vida puede acortarse. ¿Sí? ¿Cuánto? No sabemos, pero que durante ese tiempo que esa persona permanezca con vida, pues al menos no va a sufrir porque no va a estar consciente de eso que está pasando. Y los cuidados paliativos pues son la piedra angular de la calidad de muerte. Los cuidados paliativos son, por definición, dinámicos, totales, interdisciplinarios. ¿Sí? Atienden al paciente, pero también atienden a la familia. Y no nada más desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista psicológico, legal, social. ¿Sí? Y esos cuidados paliativos son la opción que queda a las personas y a las familias cuando, llegando a ese punto de no retorno, la opción que tienen es confort, alivio al sufrimiento. Y bueno, calidad de muerte es una serie de indicadores que tienen que ver con las maneras en que se le va a acompañar y en la manera que se le va a paliar el sufrimiento a las personas al final de su vida. Y les decía, la piedra angular son los cuidados paliativos de la calidad de muerte. Aunque la otra parte de los indicadores, de calidad de muerte, es el aspecto legal en política pública, que se tenga la posibilidad de una voluntad anticipada, por ejemplo, que se tenga la accesibilidad para medicamentos para el manejo del dolor, porque una cosa es que tú tengas el medicamento para el dolor en tu receta, y otra muy diferente es que tú puedas acceder a ellos en el lugar en donde tú vives. No todas las personas viven en la capital o en ciudades grandes. Hay personas que pues ya van a terminar sus días en su casita, tienen mucho dolor, les dan sus medicamentos, pero resulta que en la farmacia que tienen en su pueblo no hay esos medicamentos. Y entonces, aunque tienen la receta y aunque tengan a lo mejor el dinero, porque por ejemplo en el caso de la morfina es muy barato, no pueden acceder al medicamento. ¿Sí? Bien. Y entonces, aquí vemos en esta tablita, de alguna manera más concreta, pues, lo que les acabo de platicar respecto a las definiciones tanto de eutanasia como de suicidio médicamente asistido, suicidio así, sin ser médicamente asistido, que lo definen como la producción voluntaria de la muerte, matarse a sí mismo. Auxilio, ayuda o cooperación al suicidio, dice que son actos que son necesarios para que una persona pueda llevar a cabo el suicidio. La inducción al suicidio, que les digo que está penado en la ley, es instigar, persuadir, animar a otra persona para que lo haga, para que se suicide. Y si esto se comprueba, a quien instiga o induce el suicidio también se le castiga. Asesinar a alguien es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por pago. El homicidio es matar a alguien sin que concurran en circunstancias de alevosía, aprecio o ensañamiento. Entonces, si se fijan, hay una diferencia entre asesinato y homicidio. Y omisión, en el caso de las actividades profesionales del personal de salud, es la situación en la que los profesionales sanitarios deniegan o abandonan a un paciente que necesita todavía tratamiento para mantener su salud o su confort o su calidad de vida. ¿Sí? Y entonces, recordemos, la eutanasia es un acto intencional a petición del enfermo, porque es voluntario, con los medios adecuados, que se debe desarrollar en los países en donde así está autorizado con el menor sufrimiento para el paciente
y ante la condición de tener una situación de enfermedad terminal y sufrimiento no susceptible de paliarse por otros medios. ¿Sí? Entonces, la eutanasia es un acto en sí mismo. Y aquí vemos algunos casos paradigmáticos, que estos son de Estados Unidos. Terri Schiavo. Ella, en el año de 1990, en el estado de Florida, se puso a hacer una dieta muy estricta, y un día perdió el conocimiento y su esposo la encontró tirada ahí en la sala de su casa, inconsciente. Calculan que tenía ya más de una hora con hipoxia cerebral, que le provocó un daño cerebral muy severo que derivó en un estado vegetativo persistente. Esto fue en 1990. El marido entabla una batalla legal con los padres de Terri porque el marido quería que no se le mantuviera, ya después del diagnóstico y de haberle hecho muchos procedimientos, tanto experimentales como tradicionales, para tratar de mejorar su condición. Se dieron cuenta de que eso no iba a suceder. Los médicos le dijeron pues que ya tenía un estado vegetativo persistente, que ya no iba a volver a ser la que fue antes, y el marido decía, bueno, pues es que ella siempre dijo que ya no quería estar en una situación así, y entonces por antecedente biográfico de la paciente solicitaba que ya le permitieran terminar con su vida, pero los padres de ella decían pues que no, que el marido lo que quería era ya sacudirse la responsabilidad, y que el marido lo que quería era ya estar libre y no tener ningún problema, que ellos lo iban a cuidar, porque decían los padres que Terri le sonreía y que reaccionaba a ciertos estímulos, y que pues no. Y entonces hubo apelación en 14, se aplicaron 14 recursos judiciales durante 15 años, en las que el marido y los padres estaban en esa batalla legal, e incluso en este caso en particular el presidente Bush actuó directamente para apoyar a los padres y que no le quitaran, que el tribunal no fallara a favor del marido. El marido ya quería que le quitaran la sonda para que ya la dejaran de alimentar y pues ya llegara poco a poco a morir, y pues los padres siempre se opusieron. Total, que a final de cuentas, 15 años después, y después de 14 recursos judiciales, Terri Schiavo fallece. Y queda como un caso paradigmático de encarnizamiento terapéutico, porque se estuvieron haciendo un montón de procedimientos que a final de cuentas nunca mejoraron la condición de vida de ella, y la eutanasia hasta la fecha en el estado de Florida no está permitida. Y este es el caso de Baby Doe. Ese es otro caso, también en Estados Unidos, en el año de 1982, y se trata de un niño con patología múltiple. Tenía síndrome de Down, tenía una fístula traqueoesofágica y una atresia esofágica, que si le hubieran operado a este niño con síndrome de Down, lo hubieran operado a tiempo, pudiera haber sobrevivido ese niño con ese síndrome de Down, pero sin esos problemas digestivos, que esos problemas le impedían alimentarse por sí solo. Pero el médico que atendía a este bebé les dijo a los padres pues que iba a tener un retraso mental importante, que nunca iba a ser un niño normal, que tenía un daño cerebral severo secundario a la trisomía 21, síndrome de Down, y los padres decidieron no autorizar la cirugía. Y entonces los directivos del hospital en donde atendían a este bebé dijeron pues que no, que este niño tenía buen pronóstico si lo operaban, pero los papás dijeron no, porque nunca va a ser un niño normal y porque va a tener retraso mental severo. Y entonces los papás solicitaban que se le dejara de alimentar al niño y que se le dejara de dar cualquier manejo para que ya falleciera. Pero entonces los directivos del hospital solicitaron la tutela del Estado para el bebé, y el Estado decide que no lo van a desconectar, y empieza pues la situación legal, el pleito legal, que termina con una ley conocida como las reglas de Baby Doe, en donde dice que el hecho de que una persona tenga un retraso mental o una discapacidad importante no va a ser motivo para que se le niegue los cuidados mínimos necesarios.
o para que se le provoque su muerte de manera intencional. Y este caso queda sobre todo como paradigmático para aquellos casos de bebés o de recién nacidos que están con pronósticos reservados para la vida y para la función. O sea, que para que los comités de bioética consideren estos casos cuando toman decisiones y en qué función, pues, se toman estas decisiones. Cada caso que se revisa en los comités hospitalarios de bioética tienen que verse a la luz de la individualidad, ¿sí? Porque el sufrimiento humano es algo muy personal. El sufrimiento no es algo que lo puedas decir que es general para todos, porque a lo mejor para el dolor a mí me puede provocar un gran sufrimiento, pero para alguien el dolor es una oportunidad desde su punto de vista religioso de ponerse bien con Dios, quizá. Entonces nosotros no podemos decir a través de una ley o a través de un veredicto que fue para unos, que sea igual para otros. Para eso utilizamos en los comités hospitalarios de bioética la casuística, donde analizamos, bueno, hay otros métodos, pero uno de ellos es la casuística, y en esa casuística analizamos de manera individual y también revisando otros casos similares, cuál es la situación y qué es lo que se le puede ofertar a los consultantes, en ese caso particular, para que tomen ellos las mejores decisiones. Sí, entonces, en este caso, de salas de neonatales, y pues cuántos niños nacen luego con estas situaciones, se les puede negar o no se les puede negar, o hasta dónde se les puede ofrecer en materia de mantenerlos con vida. Este caso es otro caso paradigmático de español, de Ramón Sampedro. Ocurrió en 1968, donde Ramón a los 25 años de edad queda tetrapléjico. O sea, lo único que podía, hablaba, estaba perfectamente consciente, movía su cuello, su cabeza. Y en 1993 solicita la eutanasia y su solicitud se rechaza. Él era escritor, de alguna manera estaba bien atendido, bien cuidado en su casa, pero perdió sentido de vida, se cansó de estar en esa condición. Él decía, esto para mí no es vida. Y en 1998, pues, ocurre su muerte. En el mes de enero de 1998, él es asistido por varios amigos que hicieron cada quien diferentes acciones para no ser sujetos de castigo legal, y le ayudan a que se suicide, después de 30 años de estar postrado en cama. Y así lo publicó El País, el periódico El País, el martes 20 de enero del 98. Dice, Ramón Sampedro ha muerto. La noticia me ha hecho sentir una mezcla de amargura y alegría. Durante años, Ramón clamó a la sociedad para que se le practicase la eutanasia, poniendo fin a lo que para él era una tortura sin sentido. ¿Sí? Inspirados en esta historia, se hizo la película de Mar Adentro, no sé si alguno de ustedes la haya visto, y ahí, bueno, se retrata, se pone contexto cuál es la historia de Ramón Sampedro y su lucha por acceder a recibir la eutanasia. Entonces, como se le rechaza y se le rechaza y se le rechaza, entonces él dice, yo ya quiero acabar con la vida, le pide a varios amigos que le ayuden, unos compran la sustancia que le quitó la vida, otro le lleva el vaso, otro le pone el agua y la sustancia, otro le pone el vaso cerquita, otro le pone el popote, y Ramón Sampedro, que sí podía mover su cabeza y sí podía extender su cuello, solito se acerca al popote, donde está el vaso, donde estaba la sustancia que le quita la vida, y solito se toma esa sustancia y pierde la vida. Y no pudieron acusar a nadie de haberlo matado. Vean la película. Está también interesante. Y es otro caso, bueno, que se ve. Ya casi para terminar, reflexionemos en algo. ¿Qué hay detrás de una solicitud de eutanasia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué una persona solicita la eutanasia? ¿Qué es lo que está realmente pidiendo? ¿Está pidiendo que lo ayuden a morir por qué o para qué? ¿Por qué está pidiendo permiso para morir?
¿Qué hay detrás de esto? ¿Sí? Muchas veces, y así lo han demostrado en los foros en donde se discute a favor o en contra de la eutanasia, dicen las personas que piden la eutanasia es porque están sufriendo. Y ese sufrimiento a veces puede ser físico, pero a veces puede ser un sufrimiento social, porque las personas no se sienten bien atendidas, porque las personas se sienten una carga para la familia, se sienten una carga para la sociedad, porque se sienten tan dependientes que dicen esto ya no es vida. Personas que tenían un plan de vida, que tenían un propósito, ya no lo pueden llevar a cabo. Entonces, a veces el dolor o el sufrimiento no es nada más físico, a veces les digo es psicológico o a veces también es social. Y muchas veces ese sufrimiento puede ser aliviado a partir de los cuidados paliativos, que como les digo, atienden no nada más la esfera física, sino también la física, la psicológica, la social, la espiritual. Y muchas veces cuando esos cuidados paliativos están bien fundamentados, bien administrados, bien orientados, las personas que habían solicitado la eutanasia ya no lo solicitan. Pero hay veces en que por más cuidados paliativos que les proporciones, el sufrimiento continúa. Y ahorita les voy a presentar una imagen, es una imagen fuerte, pero es cruda, pero así de cruda puede ser la realidad. Estas imágenes son con permiso de las familias de los pacientes y reflejan dos situaciones. Entonces, disculpen la crudeza. De este lado tenemos a una mujer con un melanoma, es un melanoma maligno, es un cáncer, el melanoma es un cáncer de piel. Así como ven su cabeza, está en otras partes de su cuerpo. Esta mujer no puede estar más que boca abajo, tiene edematizado todo su cuello, tiene un dolor insoportable, huele muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Supura, o sea, de aquí de su cabecita salen muchas secreciones. Ella se da cuenta porque está consciente de las expresiones, de muchas cosas que hacen en su familia, sus cuidadores, y pues ella ya no quisiera vivir. Y su sufrimiento es físico, es psicológico, es social, es de todos los aspectos. Y le dan medicamentos, pero de todas maneras ella no puede dejar de tener así ese sufrimiento. ¿Sí? Y de este otro lado, tenemos a un hombre que está cuadraplégico por un accidente, está consciente, depende totalmente de sus cuidadores, pero que creen que sus cuidadores no lo cuidan como debieran cuidarlo, y lo que ustedes ven aquí son gusanos. ¿Sí? Esta persona tampoco quiere seguir viviendo porque siente que esta vida no es digna. En el caso de ella, realmente su sufrimiento, su diagnóstico y su pronóstico es muy mal. En el caso de él, con otro tipo de cuidados y de humanidad y de todo, su situación pudiera cambiar. ¿Sí? Su situación pudiera ser diferente porque su sufrimiento es más social, es más psicológico. En el caso de él, no es este sufrimiento físico como tal, es un sufrimiento que dice, esta vida no es digna. O sea, yo sé que estoy perdiendo capacidades, estoy dependiendo de otros, y él está consciente de que esos animalitos le salen por la nariz o por la boca, porque depende de otros para su aseo, depende de otros para que lo alimenten, depende de otros para que todo. Y él se da cuenta que está en esa circunstancia. Y además, si viera el resto de su cuerpo, él estaba lleno de úlceras y llagas. También así en esas circunstancias de animalitos, ¿no? Y él pedía la muerte, pero él con un buen cuidado humano, adecuado, consciente, a lo mejor ya dejaría de pedirlo, porque se sentiría otra vez persona, se sentiría otra vez atendido, querido, aceptado. En el caso de la señora, con ese melanoma, con ese pronóstico, no. Y ella también pedía la muerte. Entonces, no todas las solicitudes de eutanasia, en los países en los que se presentan, o aquí mismo cuando escuchamos, yo ya esta vida ya no la quiero vivir, se pueden solucionar así como que nada más es que esa sea la única solución.
A veces hay otras alternativas, hay otras veces en que, como el caso de la señora, le puedes ofrecer todo y ella va a seguir sufriendo. En México, ¿qué podemos hacer ante las expectativas, ante el dolor total y la limitación de aliviar el sufrimiento? Podemos humanizar la asistencia sanitaria, cambiar paradigmas, cambiar formas de cuidado, limitar la medicalización de la muerte, fortalecer la política pública de cuidados paliativos en todo el territorio nacional, pero yendo más allá del discurso, porque está padre, o sea, cuidados paliativos está en la Ley General de Salud, está la norma oficial mexicana 011, está en la norma de regulación de atención sanitaria, está la iniciativa para modificar el artículo 4 constitucional, está en el Plan Sectorial de Salud desde hace 2 sexenios. Y todavía, hoy por hoy, los cuidados paliativos no son una realidad en México. Los cuidados paliativos siguen concentrados en los grandes institutos nacionales, en los grandes hospitales, en las grandes ciudades. Pero los cuidados paliativos deben de estar como una red en los lugares donde viven las personas que solicitan los cuidados paliativos, que los necesitan. Deben de estar esos cuidados paliativos como parte de la formación del personal sanitario. Deben de estar como parte de nuestro actuar como personal sanitario. Deben de ir más allá del discurso y pasar del verbo, del sustantivo al verbo. ¿Sí? Entonces, alguien preguntaba por ahí, ¿la vida es un derecho? O sea, cuando se ponen las discusiones sobre la eutanasia, siempre dicen, es que la vida es un derecho. La vida debe ser cuidada, la vida. Está bien. Y la muerte no es un derecho también. O sea, si tenemos la conciencia de que una vez que vives, te vas a morir en algún momento, la muerte no tendría que ser también un derecho. ¿Por qué a veces se les niega a las personas el derecho a morir con esa dignidad que ellos consideran digno para sí? ¿Por qué no permitir mejores condiciones para ellos? ¿Por qué no esa calidad de muerte? Los seres humanos somos muy contradictorios. Decimos que defendemos la vida, pero cuando nos damos cuenta que otro está muriendo no hacemos nada. Sí, fíjense, les comentaba del Comité de Bioética de España. Esta es su postura en conclusión respecto aquí era iniciativa todavía respecto a la iniciativa de ley para autorizar la eutanasia. Y el Comité de Bioética de España decía, la protección integral y compasiva de la vida nos lleva a proponer la protocolización en el contexto de la buena praxis médica, del recurso de la sedación paliativa, frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. Ello, junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, en especial referente a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir ética y socialmente el camino hacia el alivio del sufrimiento y no propiamente a terminar con la vida de las personas a través de una prestación pública. ¿Sí? Entonces ellos dicen, la eutanasia no es la solución para aliviar el sufrimiento. Si el sufrimiento es refractario, si el sufrimiento es total, pues vayan a la sedación paliativa, pero no vayan a la eutanasia. ¿Por qué? Porque dicen que nadie puede estar decidiendo ni por encima de terminar con la vida de alguien. Y llama la atención cómo se discute y se defiende abiertamente el derecho de terceros a terminar con la potencialidad de la vida. Específicamente me refiero al aborto. Ahí se manifiestan públicamente, o sea, ¿por qué es más fácil manifestarse públicamente por el derecho a terminar con la potencialidad de una vida que se está gestando? Y con esto no digo que esa iniciativa sea buena o sea mala, simplemente pregunto y reflexiono y les invito a que reflexionen porque es más fácil solicitar la legalización del aborto que discutir el derecho a terminar por decisión propia con una vida que está perdiendo su potencialidad. En un caso estamos hablando de
una vida que se está gestando y que tiene toda la potencialidad de desarrollarse, en contraposición de una persona que está solicitando terminar con una vida que se está pagando poco a poco y con mucho dolor. ¿Por qué nos resulta más fácil a los seres humanos? ¿Por qué somos tan contradictorios cuando pensamos que hay que defender la vida y realmente vemos contrastes terribles? Decía Ramón Sampedro, una libertad que quita la vida no es libertad. Una vida que quita la libertad no es vida. Y bueno, creo que es el tiempo de terminar. Y pues gracias, con el momento estuve, creo que contestando la mayoría de las preguntas que leí. Y pues muchas gracias. Les dejo aquí. Estamos en el Consejo Estatal de Bioética de Zacatecas. Ahí está el correo electrónico y la página de Facebook, en donde luego publicamos cursos o algunas otras actividades que desarrollamos en el Consejo. Y pues muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Platíquenle a su familia lo que sí es eutanasia y lo que no es eutanasia. Listo, Ángel. Sí, si puedes apagar, puedes quitar la presentación. Y bueno, pues agradecemos a cada una y uno de los asistentes por su participación. La doctora Angélica fue leyendo las preguntas y fue modificando la exposición de acuerdo a los comentarios e inquietudes que tenían. Y pues bueno, los invitamos y las invitamos el próximo lunes a las 13 horas igual para el tema de bioética social y biopolítica. Y bueno, muchas gracias, buenas tardes y que cada una y uno de ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien de salud. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos a la doctora Angélica García y al Consejo Estatal de Bioética de Zacatecas esta muy buena exposición sobre dilemas éticos al fin de la vida. Muchas gracias, buenas tardes.